Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero hablarles del tema del ladrón en la cruz. Les invito a abrir sus Biblias conmigo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23 y los versículos 32 y 33. Aquí encontramos el hecho de que cuando Jesús fue crucificado, juntamente con él fueron crucificados dos ladrones. Y dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El relato nos dice que al principio los dos injuriaban a Cristo, pero luego uno de los ladrones tuvo un cambio de corazón y se arrepintió. Vamos a leer en cuanto a eso en Lucas 23 y el versículo 39 hasta el versículo 43. Y dice así: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, dijo el ladrón, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y dijo a Jesús, este ladrón penitente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora viene el versículo clave que queremos estudiar en la primera parte de nuestro tema de hoy, el versículo 43. Entonces Jesús le dijo al malhechor: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas toman este versículo 43 para indicar que Jesús se les estaba diciendo al ladrón que ese mismo día él junto con el ladrón iban a estar en el paraíso. Y eso parece decir este versículo nuevamente. Note lo que, note lo que dijo Jesús a este ladrón. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dirían que está claro, algunos dirían ahí que está claro que Jesús estaba enseñando que él y el ladrón iban a estar juntos en el paraíso ese mismo día. Lo que quiero decirles es que en el Nuevo Testamento los escritos originales no tienen ni signos, ni puntuación, ni comas, es decir, no tienen puntos, signo de exclamación, ni signo de pregunta o signo de interrogación, o puntos o comas. Es decir, que los traductores han colocado los signos de puntuación a donde ellos creen que deben estar. Ahora, dependiendo de dónde uno lo coloque, una coma en el versículo 43 cambia el sentido de lo que se dice. Notemos dos posibilidades de traducción en el versículo 43. Jesús podría haberles dicho al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay otra posibilidad, es que Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy, o sea, hoy mismo te digo, que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que si se coloca una coma después de la palabra digo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que Jesús ese mismo día le estaba diciendo al ladrón que iba a estar en el paraíso con él. Pero si se coloca la coma después de la palabra hoy, Jesús estaba diciendo al ladrón que es, al ladrón le está diciendo que te estoy diciendo que hoy estarás, que, que hoy, que algún día estarás conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta clave es, o sea, en un futuro, ¿no? Que estará con Jesús en un futuro. La pregunta clave es ahora, ¿a dónde se debe colocar la coma? ¿Se debe colocar después de la palabra digo o se debe colocar antes de la palabra hoy? Digo, o se puede colocar después de la palabra hoy, perdón. Yo creo que hay razones definitivas en el texto bíblico que nos indican que la mejor traducción, el mejor lugar donde colocar la coma que no estaba en los originales, que ponen las traductores
es después de la palabra hoy. O sea, lo verdadero y bíblico es que la coma esté después de la palabra hoy. O sea, que Jesús le está diciendo al malhechor o al ladrón que él estará con él en el paraíso, pero en un tiempo futuro. Es decir, la mejor traducción es de cierto te digo, hoy estarás en el futuro en el paraíso. Esa es la mejor traducción. El paraíso, queridos hermanos, donde está el árbol de la vida, el trono de Dios, se encuentra dentro de la Nueva Jerusalén, dentro de la ciudad. Es decir, que cuando Jesús le dijo al ladrón que estaría con él en el paraíso, le estaba diciendo que iba a estar en la Nueva Jerusalén, donde está el árbol de la vida, donde está el trono mismo de Dios y donde se encuentra el río de vida. Es decir, que Jesús estaba diciendo que él iba a estar con Jesús. Jesús estaba diciendo que el ladrón iba a estar con Jesús ya fuera después, ya fuera después o fuera en el mismo día. Pero notemos que hemos visto que es después en un futuro que el ladrón va a estar con Jesús en el paraíso, ¿no? Eso vamos a comprobarlo hoy. Bueno, también estudiaremos que el ladrón iba a estar con Jesús en un futuro en la presencia del mismo Dios, a donde el trono de Dios está en la Nueva Jerusalén. Lamentablemente, durante el periodo del Antiguo y Nuevo Testamento, se desarrolló una nueva traducción judía, una tradición, perdón, judía, que no es bíblica, y dice así, de que el paraíso era un lugar intermediario en donde iban las almas de los salvos antes de que fueran conducidos a la presencia de Dios. Ahora, los protestantes tomaron esta enseñanza y lo cambiaron un poco y dijeron que en realidad el paraíso era un lugar intermediario a donde iban las almas de los justos en el Antiguo Testamento, hasta el momento que Jesús muriera en la cruz y entonces Jesús iba a llevarlos al paraíso, al cielo, del paraíso al cielo, a la presencia de Dios. Este concepto, mis queridos amigos, no es bíblico, porque ya hemos visto que el paraíso es un lugar a donde se encuentra el trono de Dios. El paraíso es el lugar en donde está el árbol de la vida. El paraíso está dentro de la Nueva Jerusalén, que eso va a bajar a la Nueva Jerusalén después de la segunda venida de Cristo, ¿no? Eh, y, y no es ningún lugar intermediario. Así que si Jesús le está diciendo al ladrón que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, significa que Jesús ese mismo día con el ladrón iba a estar en la Nueva Jerusalén, lo cual no es así, porque luego Pablo nos enseña de que la Nueva Jerusalén y también Apocalipsis, Juan nos enseña que la Nueva Jerusalén está después de la segunda venida y Jesús todavía aún no ha venido. Ha venido por primera vez, pero la segunda venida, Maranata, eso es lo que estamos esperando. En la Jerusalén, ¿no? Como hemos dicho. Ahora surge la pregunta, ¿fue Jesús en ese mismo día con el ladrón a la presencia de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios, la Nueva Jerusalén, donde está el árbol de la vida y el río de vida? ¿Fue ese mismo día? La respuesta la encontramos en la Biblia. Es que Jesús no fue a ese lugar, ni tampoco fue el ladrón a ese mismo lugar llamado paraíso. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. Noten en Hechos, capítulo 2, verso 25 al 27, que nos dice a dónde fue Jesús cuando el Señor Jesucristo murió. No fue a la Nueva Jerusalén, no fue al tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está el árbol de la vida, donde está el río de vida. No fue allí. Allá no fue. La Biblia es clara en cuanto a dónde fue Jesús ese mismo día. Entonces fue al otro sitio, fue a otro sitio. Veamos lo que dijimos en Hechos 2, versos 25 al 27. Porque David dice así, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Esta es una de las promesas en cuanto al Mesías, ¿no?
Aquí está hablando el Mesías, Jesús. Está diciendo, mi carne descansará en esperanza, porque la carne de Jesús iba a descansar en esperanza. El versículo 27 vemos, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, queridos hermanos, queremos decir, vale decir por ahora, dicho sea de paso, que la palabra alma aquí sencillamente significa vida de la persona. Vemos, hermanos, que la palabra alma en sí es la unión del cuerpo y el espíritu que Dios lo da. Y el Hades significa el sepulcro, la sepultura, ¿no? Es decir, el Señor Jesucristo en este salmo está diciendo que Dios no iba a dejar su vida allí en el sepulcro. Dicho sea de paso, la versión Reina Valera de 1960 se traduce la palabra Hades con la palabra sepulcro. En primera de Corintios y el capítulo 15 y el verso 55, allí dice dónde está, oh sepulcro, tu victoria, ¿no? Y es decir, este texto nos está diciendo que el Señor Jesucristo ese día no fue al tercer cielo, o sea, donde está el paraíso, ¿no? Tenemos tres cielos. Primer cielo, sí, donde pasan las aves, segundo cielo, el cielo interestelar, y el tercer cielo vemos que es el paraíso, a donde está el trono de Dios, ¿no? En el tercer cielo, o sea, paraíso. A donde está el árbol de la vida, sino que fue el sepulcro mismo, Jesucristo, cuando murió. Ahora, quiero que noten en Juan 19, del verso 31 al 34, que el ladrón ni siquiera se murió ese mismo día. ¿Cómo podría haber ido con Jesús al paraíso ese día si el ladrón ni siquiera se murió ese mismo día? Juan 19, 31 al 34 nos dice así. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el día de reposo, el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, y rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas. Es decir, vamos a quebrarle las piernas a estos tres que están en las cruces. Y, y dice así, y fueron, y quitados de allí vinieron pues los soldados y quebraron las piernas y al primero y asimismo al otro. Habían sido crucificados con él. O sea, quebraron las piernas a uno, luego al otro y luego a los dos, ¿no? Pero menos a Cristo todavía. ¿Por qué? Porque aún estaban vivos. ¿Por qué les quebraban las piernas? Porque aún estaban vivos. Ni modo que les creen las piernas cuando están muertos, ¿no? Eso lo hacían los romanos. Por eso quebraron las piernas. Y alguno dirá, ¿cómo sabe eso? Sigamos leyendo, ¿no? ¿Cómo sabe eso? Y dice así, mas cuando llegaron a Jesús, cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es decir, en ese momento cuando iban a bajar de las cruces, los prisioneros, los dos ladrones, todavía no habían muerto ellos, ¿no? Solo Jesús había muerto. Ahora surge la pregunta, ¿a qué hora del día murió Jesús? En Mateo 27 del 46 al 50 tiene la respuesta. Mateo 27, 46 al 50 dice lo siguiente, acerca de la hora novena. Dicho sea de paso, eso era como a las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corrió uno de ellos y cogió una esponja y la empapó de sangre, de vinagre, y poniéndole a uno en una caña le dio de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús diciendo otra vez, clamando a ambos, entregó el Espíritu. Este texto nos dice claramente que el Señor Jesucristo murió después de la hora tercera, o sea, después de la tarde, de la hora novena, después de las 3 de la tarde. Después de esa hora es que iban a bajar los prisioneros de la cruz. Es decir, que los ladrones no habían muerto,
Aún a las 3 de la tarde no había muerto y por eso había urgencia de bajar sus cuerpos de la cruz, porque ya se acercaba el día de reposo. Es interesante entonces notar que los ladrones no murieron ese mismo día. Jesús murió, pero los ladrones no. Y ya hemos visto que Jesús ese día fue al sepulcro porque Dios no había dejado su vida allí en la cruz, ¿no? Es decir, que según la Biblia, Jesús no fue al paraíso ese mismo día, ni tampoco el ladrón fue al paraíso ese mismo día, porque porque el ladrón penitente no había muerto y Jesús no iba, todavía no iba al paraíso, sino que fue al sepulcro. Ahora, yo quiero comprobarles bíblicamente que el Señor Jesucristo no fue a donde su Padre en el momento de su muerte, sino al sepulcro. Noten en Juan capítulo 20, verso 1. Está hablando de la resurrección de Jesús. Jesús murió, todos sabemos esto, al sexto día de la semana, que llamamos viernes, ¿no? Ahí murió Jesús. La Biblia no dice que resucitó, bueno, la Biblia también, perdón, nos dice que resucitó al primer día de la semana, que se conoce como domingo de resurrección. Noten en Juan 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces claramente nos dice que aquí, que el primer día de la semana fue que halló el sepulcro vacío, porque ese día resucitó Jesús. Ahora, quiero leerles el versículo de algo que sucede, quiero ver el siguiente versículo, ¿no? De algo que sucede ese día. Ese mismo día, allí en el huerto con Jesús, con María Magdalena. Juan capítulo 20, en el verso 17. Según se encuentra con María Magdalena y María Magdalena quiere tocar a Jesús. Y dice así, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cómo es la cosa, queridos hermanos? Jesús dice el primer día de la semana, cuando resucitó, dice que aún no ha ascendido a su Padre. Y le dice, no me toques. ¿Cómo entonces que el Señor resucitó supuestamente, se fue al cielo el viernes mismo a la presencia de su Padre? Si aquí está diciendo que aún no ha subido a su Padre en el primer día de la semana. Cuando nos dice que el día de la resurrección Jesús declaró a María Magdalena que todavía no había ido a estar con su Padre. Es muy obvio por todas estas evidencias bíblicas que Jesús no fue a la presencia de su Padre ese mismo día en el paraíso, ni el ladrón tampoco fue ese mismo día en el paraíso. Otro punto interesante es que el pedido del ladrón no fue que pudiera ir ese mismo día con Jesús al paraíso. No lo pidió ese mismo día. Dijo que en la segunda venida, cuando vengas en tu reino, dijo, ¿no? Noten lo que dicen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 42. Y dice así, noten lo que dijo el ladrón. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otras versiones dicen, cuando entres en tu reino. Yo pregunto, ¿fue que Jesús entró en su reino? ¿Cuándo fue que Jesús entró en su reino? Perdón. Mis queridos amigos, Jesús no entró en su reino sino hasta que pasó 40 días después de la resurrección, lo que significa que esperaba hasta la segunda venida. Tendrá que esperar hasta la segunda venida el ladrón en la cruz. Porque Jesucristo pues se demoró unos 40 días después de la resurrección para subir al cielo. Y el ladrón tendrá que esperar, como les digo, la segunda venida. Es decir, que el ladrón no le estaba pidiendo a Jesús ir ese mismo día allá al paraíso, sino que estaba diciendo a Jesús que cuando venga en su reino, acuérdate de mí y sálvame. En realidad Jesús estaba usando un modismo muy común que se usaba en la mentalidad hebrea. Note Deuteronomio capítulo 30, verso 18. Usa la misma clase de terminología. Cuando dice, de cierto te digo hoy, luego estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Una terminología igual a esta encontramos en Deuteronomio capítulo 30, verso 18. Jesús está diciendo, mira hoy que tú estás en la cruz colgado, que parece que no tienes esperanza. Hoy cuando yo estoy aquí colgado en esta cruz, hoy te estoy diciendo que te estoy asegurando que
este día, te estoy asegurando en este día que estarás en un futuro conmigo en el paraíso. Notemos en el Deuteronomio qué es lo que dice. Y tiene la misma idea, ¿no? Y dice así, hablando Moisés, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Dice, les digo hoy, ¿no? Está diciendo hoy, ¿no? Ahí dice, habla Moisés. Entonces es un modismo, una terminología similar. Continúo. Dice, les digo hoy que de cierto en el futuro pereceréis, ¿no? Y continúa diciendo el versículo, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Es decir, que no podemos usar Lucas 23:43 para enseñar que ese mismo día el alma de Jesús se fue al cielo y el alma del ladrón se fue al cielo ese mismo día. No dice nada de eso. Notemos que la verdadera forma de interpretar la Biblia es que tanto como nosotros y el ladrón en la cruz serán resucitados en los días postreros, en la segunda venida de Cristo. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Déjenme un comentario. Hasta pronto. Gracias.